Buenas noches. Estamos en Cita con Dios. Este programa es un programa que nos insta, nos llena de versículos, de palabras, nos motiva, nos incentiva, nos incita para buscar esa cita con nuestro papá que está en los cielos. En Mateo 6:6 dice: Mas tú cuando ores, entra a tu cuarto y cerrada tu puerta, ora a tu Padre que está. No dice que posiblemente esté o quién sabe, capaz esté. Si ese día no has cometido ni un error, ni un pecado, capaz tengas la posibilidad de que estés. No. Dice Jesucristo, el Hijo de Dios, aquel que dijo, cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Él mismo dijo, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu papá. Ora a tu papá. Habla a tu papá que está. Es un tiempo eterno. Está en eterno. Entonces, ese padre que está ahí en el secreto, es el padre que te está esperando. Esa es la verdadera cita, la más importante del día, la cita más importante de la semana, del mes, del año. Es la cita más importante de tu vida, con la persona más importante del universo, tu papá nuestro que está en los cielos. Entonces, Jesús nos prepara, Jesús nos dice, Jesús nos motiva, porque a él le preguntaron, ¿no? Acá en Lucas 11, 2 y 4. Vamos a Lucas 11, 2 y 4. En Lucas 11, 2, en 11:1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Entonces, a un discípulo, posiblemente un discípulo de Juan, porque se acuerdan cuando Jesús estaba por ahí, se encontró con Juan a la distancia y Juan estaba con dos discípulos y agarró, estirando la mano, dijo hacia Jesús, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y los dos discípulos de Juan el Bautista siguieron a Jesús. Entonces posiblemente pueden ser estos dos discípulos que preguntaron a Jesús, oye, ¿sabes qué? Hemos visto a Juan el Bautista que oraba y nos enseñó Juan el Bautista cómo debemos orar. Ahora tú enséñanos a orar, porque ¿sabes qué? Juan el Bautista nunca hizo milagros, ni señales, ni prodigios, pero era un hombre íntegro, un hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre que no tenía miedo a nadie. Se paraba delante del rey Herodes y le decía, oye, la mujer que tú tienes no te pertenece, devuélvela. Entonces, posiblemente ese mismo discípulo, ¿no? Al ver lo que él ora, al ver los resultados que él tiene, se pregunta, ¿qué es lo que le pide a Dios? ¿Qué es lo que le dice a Dios para tener estos resultados? ¿Con qué palabras? ¿Qué es lo que habla con él? Que en público manifiesta señales, estos milagros, estos prodigios y palabras con mucha sabiduría. Entonces, este discípulo, estamos en Lucas 11:2, y les dijo, cuando oréis, decid, Jesús no titubea, Jesús no manda una parábola, pero sí, Jesús dice claramente el secreto de su ministerio, el detrás de cámaras, qué es lo que hablaba con Dios en esta cita, cuando él tenía esas citas con Dios, con su padre, con nuestro padre.
Él lo dice claramente y puntualmente. Muchas veces la religión, las creencias básicas, el venir de una cultura católica, nos hizo tener cierto rechazo, cierto, eh, cierto mm, repudio, se podría decir. No lo tomamos y no lo pusimos en lugar que deberíamos ponerlo. A este que dijo Jesús, cuando ustedes oren, decid, dice así bien claro, decid. Entonces, es lo que hace ahí Jesús, es da un mandamiento. Y nosotros dijimos, no, es un modelo de oración. ¿Por qué? Porque basados en lo que la Iglesia Católica enseñaba, ¿no? Y decía, ¿no? A ver, alguien ha tenido una penitencia o eso, a ver, oren, y agarraban el rosario, ¿no? Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, Señor, tu voluntad. 10 Padre nuestro, 10 Ave María, 10 Credo. Creo en Dios Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra. Creo en su único Hijo, Jesucristo, nuestro Señor. Entonces, la gente simplemente pronunciaba esas palabras, ¿para qué? Repetía esas palabras, ¿para qué? Para cumplir, para salir del paso. Entonces, considerando y creyendo y suponiendo inconscientemente que todo lo católico es malo, también asociamos lo que dice Jesús aquí como algo, un modelo de oración. Simplemente es un modelo de oración. Y así desteñimos, dilucidamos lo que es la palabra, el mandamiento de Jesucristo y uno de los secretos más guardados durante siglos. ¿Qué es lo que Jesús decía, hablaba, cómo se comunicaba, bajo qué términos, condiciones, qué palabras con Dios, con nuestro Padre? Y eso que él hablaba en público era manifiesto. En público era manifiesto. Entonces, Jesús le dice, y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Entonces, ese tipo, lo que dice Jesús ahí, es el ADN del ministerio de Jesucristo. En esas reuniones que tenía con el Padre, esto era los temas y los puntos a tratar. Cuando uno va a una reunión, andas con supongamos con el alcalde de tu localidad, tienes que llevar una agenda, tienes que llevar qué temas vas a tratar. El alcalde tiene el poder, ¿no? Sobre tu localidad, sobre tu distrito, ¿no? Que ha sido concedido a través de elecciones públicas. Pero él no tiene poder sobre otros distritos aledaños, solamente sobre la región o el lugar donde está. Si tú quieres tocar temas a nivel de distritos de Lima, ya tendrías que ir con el alcalde de tu departamento, que es el departamento de Lima, que sería ¿quién? López Aliaga, ¿no? Actualmente en el Perú. Entonces con él tocarías ya temas, vías metropolitanas, ¿no? Cosas más globales que conllevan a la ciudad de Lima. Si ya quieres tocar temas no solo de Lima, sino de todos los departamentos, tendrías que tener una agenda diseñada para hablar con el presidente o la presidenta actualmente del Perú, Dina Boluarte. En esa cita, tú no vas a llevar temas con que, oye, ¿sabes qué? En mi bodega de mi casa han subido los precios.
¿O sabes qué? No recogen la basura. Temas que conllevan a nivel de país. Situaciones y temas que conllevan a la nación, porque ella tiene el poder, ¿no? Con el poder ejecutivo de sacar leyes que favorezcan a toda la nación. Entonces, según quién tú te reúnes, es según los temas que se va a tratar. Ahora, Jesús cuando se reunió con su Padre, con nuestro Padre, Él tocaba estos temas, estos puntos. Es por eso que cada tema no es simplemente repetir por repetir. Cada punto, cada tema que está ahí de la agenda, vamos a llamarlo así, es un tema para meditarlo. ¿Qué es meditar? Una y otra vez darle vuelta. Una y otra vez esa misma frase, darle vuelta. Meditarlo, darle vuelta. Y si uno no sabe qué significa, simplemente preguntar. ¿Qué significa sea santificado tu nombre? ¿Qué es lo que significa para ti? ¿Acaso Dios es un Dios muerto? ¿Acaso Dios es un Dios de madera, de yeso, que no va a responder? Jesucristo siempre respondió las dudas de sus discípulos. Más cuando Jesús hablaba él hablaba sobre los temas, él ponía los temas o las parábolas y le consultaban sobre lo que él decía. ¿Qué quiere decir esta parábola? ¿Qué quisiste decir con esto? ¿Que aún no entendéis? Prefiero quedar como un tonto delante de Dios que quedar como un tonto fuera de Dios. Eso es conocer al Dios de la Biblia. A pesar de preguntarle. Y estos son los temas que estos son la agenda que Jesús, estos son los puntos que Jesús te recomienda tocar. 1. ¿Cómo dirigirte a Él? Comienza con lo primero. ¿Cómo te vas a dirigir a Él? ¿Le vas a decir Señor? ¿Le vas a decir Todopoderoso? Jehová, Yahvé, el gran yo soy. ¿Cómo te vas a dirigir hacia Él? Y Jesús manda, no es que Jesús agarra y dice, a ver, vamos a ver, capaz le parece esto. No, Jesús manda. En Mateo 6, 9, ¿dónde está? Aquí está. Mateo 6, 9 dice, vosotros pues oraréis así. Cuando tengan esta cita, ustedes tienen que llevar estos puntos, esta agenda. Y cuando se dirijan a Él, ustedes se van a hablarle así, van a decirle así. Van a tocar estos puntos y estos temas y van a decirle así. La primera es la entrada, cuando te encuentras con Él. Y dice, Padre, Padre nuestro. La palabra que utiliza en el griego es papá. La primera palabra que los niños esbozan al decir, a expresarse a su progenitor. Y ningún niño que es destetado, que aprende a hablar, dice la palabra padre. No, ninguno. Las primeras palabras que dice el niño es papá, como un latido del corazón. Pa, 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 pa. Las primeras palabras que dice es papá. Entonces Jesucristo ordena y dice que hay que llamarle al creador del universo, y solamente en el Antiguo Testamento, para un judío esto era bastante por la tradición, por la costumbre de los ancianos, por las enseñanzas y las tradiciones de los ancianos, era algo inconcebible, era una falta de respeto, una herejía. Ahora,
¿Tú vas a seguir la costumbre de las personas o vas a creerle a Jesucristo? Si Jesucristo te dice que le digas al creador del universo, porque ellos le dicen, le preguntan, acá está, en Lucas 11, 11, 1, enséñanos a orar, enséñanos a orar. Le pregunta a Jesús, enséñanos. Y Jesús le da un mandamiento. Cuando ustedes oren, oren así. Y la primera frase, este es lo primero que tienes que en la cita aprender, a decirle papá. Un ateo, un agnóstico, un religioso, le parece algo maleducado, le parece algo que no debería ser. Tiene muchos problemas con esto. Y a muchas personas también. Piensan que es una falta de respeto. Pero ahora, ¿a quién le voy a creer? ¿A Jesucristo? ¿Que su palabra es inquebrantable? ¿O a los hombres? Que su palabra es quebrantable, es cuestionable. Entonces, Jesucristo te manda a que digas papá en esta cita. Mateo 6:6, ¿no? Mas tú cuando ores, entra a tu cuarto, cerrada tu puerta, ora a tu papá. Jesucristo te manda que le digas papá. ¿Por qué? Porque el único ser que da la vida sobre el universo es Dios. Él es el camino, Él es la verdad y Él es ¿qué? La vida. No hay otro ser que da la vida si no es tu Padre que está en el secreto. No hay otra persona que dé la vida si no es tu papá. Entonces, si Jesucristo dijo yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, el único que dio la vida fue Dios. Y a esa lo puedes llamar deidad, le puedes llamar eh, Dios, creador del universo, el gran yo soy. Tiene muchos adjetivos calificativos. Como le llames, Jesucristo dice que le puedes decir papá. Y la palabra es para el que cree. La palabra es para el que cree. Entonces, ahí Jesús dice en Mateo 6:9, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro, papá nuestro, tuyo y mío. Jesucristo al decir eso era tuyo y mío. Papá tuyo y mío. Y papá de cada ser humano. ¿Acaso no en el vientre Dios da el espíritu al hombre? ¿Quién es el que da el espíritu? El aliento de vida. Es Dios. Sea de cualquier religión, de cualquier partido político, sea de cualquier etnia, el único ser que da la vida es Dios. Entonces, a Él, a Él, tú le tienes que decir papá. Ese es protocolar. Más que protocolar, es un mandamiento de Jesucristo. Y es por su palabra que vamos nosotros a vivir o vamos a morir. Si consideramos que Jesucristo es Dios, su palabra es inquebrantable, es verdad,
y cielo y tierra pasará, y su palabra no pasará. Cuando tú le crees a Jesucristo, va a ser como caminando sobre, cuando Jesús le dijo a Pedro, ven, y él comenzó a caminar sobre las aguas. Una sola palabra le dijo, ven. Pedro le dijo, si eres Jesús, manda que camine sobre las aguas. Y Jesús le dijo, ven, una sola palabra. Una sola palabra puede cambiar, puede hacer la diferencia. Una sola palabra. Jesucristo dice que le digas al Creador de todo el universo, Papá. ¿Te cuesta decirlo? La carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Mis palabras, dice Jesucristo, son espíritu y son ¿qué? Vida. Si Jesucristo te manda a decirle al Creador del universo Papá, es porque tú lo necesitas, es porque lo necesitamos. Él sabe qué cosas necesitamos antes que nosotros le pidamos. Ahí está en el pasaje en Mateo 6:7, ¿no? Mateo 6:8. Porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad. Y luego, si Él sabe que necesitamos decirle a Él, Papá. Tú no lo entiendes, tú no lo comprendes, te sientes incómodo, pero el solo hecho de que tú le creas y lo ejecutes, vas a ver la recompensa de tu papá. Porque no le estás creyendo a un pastor, a un sacerdote, a un apóstol, a un querubín, le estás creyendo a Jesucristo, el Hijo de Dios, Dios mismo, hecho hombre. Es por eso que él afirmó con una contundencia rotunda, cuando ustedes oren, oren así. Él no titubeó, él no anduvo entre dos pensamientos. No, me pueden llamar Dios o Jehová y también papá. No. Él no titubeó. Él no anduvo errante entre dos pensamientos. Él fue directo, claro, preciso, conciso, como solamente Dios lo puede hacer. Porque su palabra es 100% inquebrantable. Es la misma de ayer, de hoy y de siempre. Su palabra no se corrompe por el tiempo, por la circunstancia, por la adversidad. Su palabra es inquebrantable, indestructible, incorruptible. Porque su palabra es espíritu y es vida. Entonces, cuando uno le cree a Jesús, Jesucristo le dijo a Marta y a María, si crees, verás la gloria de Dios. ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Si Dios te pidiera hacer algo más difícil, capaz lo harías. Salta antes de entrar a oración, antes de entrar con la cita con Dios, da 100 brincos, haz 10 ranas. Si te pidiera hacer eso, ¿cuántos estarían haciendo eso? Pero algo tan minúsculo, algo tan sencillo. Si Jesucristo te pide que le digas, y cuando entres a esta cita, que es la más importante de tu vida, con la persona más importante del universo, que le digas, papá, es porque lo necesitamos. Él se molestará, se ofenderá,
Si Jesucristo mismo lo está mandando, ¿tú crees que Él se sentirá menos? Uy, no me llamó Dios, no me llamó Todopoderoso, no me llamó Señor de señores. ¿Él se sentirá ofendido? Yo tengo una hija de 5 años. Es rara la vez solamente cuando mi esposa me llama por mi nombre. Después, ella cada vez que se despierta, que se levanta o necesita algo, papá, papá. A mí me parece extraño cuando me llama por mi nombre. Mi nombre es Javier. Y me parece extraño, me parece algo que me llame papá. Mi padre biológico, tiene 80 y algo de 88 años. Yo me acerco a él, papá, papá. Él no se ofende, él no se molesta. Por más que tengo yo también 44, él no se molesta. Y no me parece raro, ni inusual, ni extraño. Pero hay muchas familias que no le dicen papá, capaz por rencor, porque tuvieron un padre militar, fueron muy estrictos, ¿no? Entonces, llamarle papá a veces a Dios luego de toda esa educación, de esa enseñanza, de esa doctrina de ancianos muchas veces, que que no nos dejaron claro, que nos dieron lo que tenían, y hoy en día podemos ver lo que Jesucristo nos está dando. Jesucristo nos ordena, nos manda. Cuando ustedes oren, oren así. Papá, ¿qué es lo que va a pasar en ti cuando tú comiences a creer a Jesucristo? ¿Qué es lo que va a pasar en tu interior? Cuando de lo más profundo de tu ser reconozca que Él te dio la vida, que saliste de Él. ¿Qué va a pasar en ti? Por eso es importante creerle a Jesucristo, creerle a Dios hecho hombre, que fue Jesucristo. Pueden haber muchas doctrinas de ancianos, enseñanza de ancianos, y muchas veces eso va en contra de los mandamientos de Dios. La doctrina o las costumbres o las tradiciones de los ancianos, de las personas mayores que nos han sucedido, va en contra de qué? Del mandamiento de Dios, lo invalidan. Vámonos, a ver, permítanme ver. Hasta aquí, Jesús el Victorioso. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Yo no, ninguna. Voy a ver el público televidente. Televidente. Está todo ahí, ¿no? Nadie tiene alguna objeción, alguna pregunta, alguna objeción, alguna acotación. Más bien, ajá, dale la invitación, extiéndela. Si tienen alguna duda, alguna cosa, pueden mandar sus preguntas a este live. Ahí Jesús el Victorioso, que es mi esposa, es decir, que se llama Irma ella, ¿cómo se llama? Pero manden su invitación y bueno, vamos a seguir. Mateo 15, 3. Respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestras qué? Tradiciones. ¿No? Entonces, el mandamiento de Dios, lo que Dios manda, es quebrantado, es desechado, es menospreciado. ¿Por qué? Por tradiciones. ¿Qué es una tradición? Algo que fue heredado. Un pensamiento, un razonamiento, un pensamiento, que de pronto alguien lo hizo. No digo de mala fe, alguien lo hizo y se quedó establecido al nivel de mandamiento de Dios.
No, pues tienes que decirle Señor Todopoderoso, tienes que decirle esto, tienes que contarle todos tus problemas. Y de pronto se quedó instaurado como si fuera mandamiento de Dios. ¿Dónde dicen en las escrituras o dónde dice Jesucristo que hay que contarle todos nuestros problemas a Jesús, a Dios, en esta cita? ¿Dónde dice eso? Pero no lo cuestionamos. ¿Por qué? Porque es la tradición. Y esa tradición, esa creencia básica que está arraigada en todo nuestro ser, ya nos nubla la visión, no nos deja ver, y ¿no qué? Por eso dice, si tu ojo es maligno, si tu ojo tiene un concepto, un principio, una doctrina, que no sea la voluntad de Dios, que quebranta el mandamiento, quebranta el mandamiento de Dios, por una tradición. Entonces, tenemos que llevar a los pies de Cristo esto, a esta cita. Lo que yo estoy pensando, razonando, ideando, ¿es la voluntad de Dios o es mi tradición? Es tradición de los ancianos, ¿no? Son tradiciones de los ancianos, son tradiciones eh, de nuestra cultura, tradiciones de nuestra comunidad, que se han convertido a nivel de mandamiento. Y cuando les pones parece que si estarías diciendo herejías, ¿no? Entonces, ¿es eso la voluntad de Dios? Acá podemos ver a Jesús diciendo, cuando ustedes oren, oren así, Padre nuestro. Pero no se trata de simplemente hablarlo, repetirlo. ¿Para qué? Para cumplir, para salir del paso. Sino se trata de meditar. ¿Qué es meditar? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quieres decir con esto? ¿Qué quieres decir con esto? Dios, hay dos, cuando Él no entra a la cita, hay dos personajes ahí. Voy a decirlo así. Entras tú y está Dios. Hay uno que pregunta, hay otro que responde. ¿Por qué? Porque el otro es mayor que tú. Y por mucho. Es mucho mayor que nosotros y por mucho. Hay uno que tiene dudas y el otro que su palabra es inquebrantable. Hay uno que se equivoca, que comete errores, y hay otro que es perfecto, que en él no hay sombra de maldad ni iniquidad. Hay uno que tiene pensamientos errados y el otro, sus pensamientos no son igual al nuestro, igual que los cielos y la tierra. Sus palabras son espíritu y son vida. Las palabras del hombre no. Es por eso que necesita escuchar las palabras de la boca de Dios. Entonces, ahí podemos entender que esta cita con nuestro papá, es la cita más importante del día, la cita más importante de la semana, del mes, del año. Es la cita más importante de nuestras vidas, porque es con la persona más importante del universo, de todos los tiempos y de todas las eras y de todas las dimensiones, con nuestro papá que está en el secreto. Por eso dice en Mateo 6:6, mas tú cuando ores entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará ¿qué? En público. Acá hay una pequeña introducción, Lucas 18:10-14.
A ver, vamos a ver. Lucas 18, 10, 14. Vamos a ver a qué se refiere. Lucas 18, 10. 18, 10. Acá es importante. Lucas 18, del 9 vamos a leerlo. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. ¿No? Vamos a ver con templo, casa de Dios, iglesia, catedral, parroquia, el lugar donde tú consideras que es un lugar de congregación, ¿no? Al templo orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Entonces, uno cuando va a orar puede estar haciendo catarsis, orando con uno mismo. Puede estar orando con uno mismo. En realidad uno no está yendo a encontrarse con Dios, a encontrarse con tu papá, que está que está en el secreto. No vas a encontrarte con él. Si no vas, ¿para qué? Ahí dice Jesús. Oraba consigo mismo, hablaba consigo mismo, como si fuera un orate, hablaba consigo mismo. Solito se daba ánimo, solito se respondía, solito se animaba, solito se exaltaba, ¿no? Hablaba consigo mismo. ¿Cuántos han visto al espejo y comienzan a hablarse? Uy, no, que bien estoy. Hoy no, creo que, uy, estoy con mi cara me salió un grano, pero voy a echarme esta crepita. Sí, sí, tienes razón, ¿no? Y comienzas a hablar contigo mismo y darte soluciones tú mismo. Dios, y miran, los que hablan consigo mismo dicen, Dios, te doy gracias. Está expresando esa palabra, pero está hablando consigo mismo. Está diciendo, Dios, te doy gracias, pero no está hablando con Dios, está hablando consigo mismo. Está haciendo catarsis. Porque no soy como otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Entonces, cuando no se sigue las instrucciones, el mandamiento de Jesús, hay oraciones que te convierten en simplemente hablar consigo mismo. Tú solo estás hablando contigo, tú solo te animas, tú solo te exaltas, tú solo te corriges o no te corriges, eres perfecto y es decir, estás haciendo todo bien. No soy, no dice, ¿no? Porque no soy como otros hombres. No soy como otros hombres. Y supuestamente estaba agradeciendo a Dios, pero le estaba alabando a sí mismo. Ladrones, injustos, adúlteros, ni como este publicano. Y como este publicano. Entonces, ahí se puede ver cuando una persona, es decir, cuando una persona realmente ora, habla con Dios, o simplemente habla consigo mismo. Trata mal y pone adjetivos calificativos a los demás. No soy como este, ningunea a los demás. No soy como este publicano, lo ningunea. Porque en realidad en el privado es lo mismo, en el secreto es lo mismo, en la reunión con Dios es lo mismo, es decir, no va a la reunión con Dios. Dice ir,
Dice ir al templo, se arrodilla, agacha, inclina la cabeza, hace todos los ademanes, pero en realidad, ¿qué? Está hablando consigo mismo, exaltándose a sí mismo, justificándose a sí mismo, ¿y qué? Menospreciando a los demás, tratando mal a los demás, poniéndole adjetivos calificativos a los demás. No soy como este. Y eso mismo hace en su casa, en su familia, en su comunidad, en los lives. Y es el reflejo simplemente de lo que hacen a puertas cerradas, donde nadie los ve. Dicen orar a Dios, dicen, hacen todos los ademanes, hacen todo como un rito, pero en sí simplemente oran para sí mismos. En el número Lucas 18:12, ayuno 2 veces a la semana. ¿Qué está haciendo? Le está contando a Dios, le está diciendo a Dios lo que está haciendo. ¿Y acaso Dios no sabe lo que está haciendo? Y lo sabe de antemano, sabe que no está hablando con él. Deja de comer, deja de alimentarse, pero no para estar con Dios o para ser visto por Dios, sino deja de comer y deja de alimentarse para exaltarse a sí mismo delante de los demás, para recibir alabanza delante de los demás, para que vean qué dedicado es, qué esmerado es, qué devoto es. Doy diezmo de todo lo que gano. Ellos no diezman para conocer a Dios, ni para cumplir su palabra. Ellos diezman, ¿para qué? Para ser visto y alabado por la gente. Depositan su dinero, depositan el 10% de sus ingresos, el eneldo, la comida, el comino, sacan el 10% de eso y lo depositan. Pero no lo hacen para cumplir, para reconocer a Dios, que por su palabra, es por su misericordia, es por su justicia. Si no lo hacen simplemente, ¿para qué? Para que los demás lo vean, para ser alabado por la gente y ser visto por la gente. En el número 13 de Lucas 18:13 dice, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador, a mí, pecador. Os digo, esto dice Jesús, del que diezma, del que ayuna y del que ora. Esto dice Jesús del que diezma, del que ayuna y del que ora. Miren, os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será que humillado, y el que se humilla será enaltecido. Es un mandamiento de parte de Dios. Este descendió a su casa que justificado antes que el otro. Justificado. No la justicia de los hombres, sino la justicia que viene de Dios. Esa justicia que es por gracia y misericordia, que somos aceptos a su presencia. Es la justicia de Dios.
Cuando hablan en las escrituras, cuando dicen y era justo, no quiere decir que era perfecto. Es la justicia a nivel hombre. Es una persona responsable, una persona atenta, una persona mesurada, equilibrada emocionalmente. A eso se refiere a nivel hombre. Pero la justicia que exige Dios, solamente Jesucristo la pudo hacer. Porque no hay justo ni a uno. Por eso dice, pero habla, no hay justo ni a uno, pero está hablando de la justicia a nivel Dios, de lo que exige Dios. José era un hombre justo a nivel hombre, a nivel humano, era un hombre responsable, un hombre atento, un hombre cordial. Ese era a nivel, pero cuando la vio que se enteró que estaba embarazada, ¿no? Pensó dejarla. Su razonamiento, su justicia de él dijo, este es lo más justo. Pero eso no es la justicia de Dios. La justicia de Dios le dijo, quédate. Esa es la justicia de Dios. Muy diferente a la justicia del hombre. ¿Un hombre puede ser justo? Sí. ¿Un hombre que no conoce a Dios puede ser justo? Sí. Un hombre equilibrado, mesurado, un hombre con principios, con valores. Y un hombre que ora, que ayuda, que deja de comer, que ayuna 2 veces a la semana. Un hombre que diezma, ¿puede ser injusto? Sí, según lo que dice Jesucristo acá. Entonces, ahí podemos ver, podemos entender y podemos comprender que nos es necesario. Por eso Jesucristo no mandaría algo que no nos fuese necesario, no fuese para nuestro bien, no fuese para nuestra salud, no fuese lo que nuestro cuerpo, nuestra alma, todo nuestro ser necesita. Todo nuestro ser necesita decirle a Dios, papá. Honremos a Jesucristo creyendo en su palabra. Y ahí comienza todo. Ahí comienza todo. Los demás protocolos, los demás puntos de la agenda, lo iremos tocando poco a poco. Pero vayan y consúltenle. Vayan a esta cita y díganle, ¿qué quieres decir con santificado sea tu nombre? Vayan a esta cita, papá. Papá nuestro, papá, vengo en el nombre de Jesús. ¿Qué quiere decir con santificado sea tu nombre? Y ponte a meditar. Sigue preguntando y medita. Santificado sea tu nombre. Porque meditar en las cosas de Dios es estar con Dios. Como dice el pastor T.B. Joshua. Entonces, Dios habla de diferentes formas y diferentes maneras. Puede ser audiblemente, puede ser a través de sueños, de visiones y de muchas otras maneras. Pero cuando Él te habla, no te va a quedar duda de que Él te habla. Ok, Jesús el Victorioso, hasta aquí. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda, alguna objeción, alguna crítica constructiva, destructiva, como quieran? Así se acepta de todo, como a Jesucristo. El único que su palabra es inquebrantable es la de Dios. Solamente la palabra de Dios es inquebrantable. Luego la palabra de los hombres son quebrantables, son cuestionables, son debatibles, pero la palabra de Dios es inquebrantable, indestructible. Jesús el Victorioso, ¿te encuentras ahí? Creo que Jesús el Victorioso ya partió hacia la cita, ya se me adelantó. Ok,
vamos a ver, a visualizar, ¿no? Si hay alguna pregunta pueden escribirlos en los comentarios, ¿no? A ver. Sí, pero de a ver allá. A Jesús, a tu mamá, hija. Pase la voz a tu mamá. Acá estoy. Ahí Aquí está. estoy. Apareció. Disculpa que te interrumpa en tu cita. Ya, listo. ¿Hay alguna Ya, dime. pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguien que quiera subir para conversar? A ver, por favor, demos pase Ok, voy a y que sea revisar. el Espíritu Santo el que nos siga guiando, porque de Él es en Juan 14 dice, Él nos guiará y nos hará entender las cosas que habrán de venir. Entonces, eso es importante, comenzar por esa parte, por el principio. El mejor pelador de papas es el que pela una papa a la vez. ¿Quiénes están ahí? A ver, infórmame. Augusta Cárdenas. Ah, Luis Canelo. Luis Canelo, ¿cómo está? Buenas noches. Augusto, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo están? Augusta, ¿quieren subir? ¿Quieren salir a conversar? ¿Les quedó alguna duda, alguna interrogante? Pueden mandar su solicitud. Ahí mi esposa le va a mandar la solicitud. Si quieren subir, aceptan, ¿no? Y podemos conversar, podemos charlar, porque esto es de gracia recibimos, de gracia damos. Sumar para el reino de Dios. Considero, creo, que no te quedes con esas dudas, no te quedes con esa pregunta. A veces son como aguijones en la carne, ¿no? Entonces, es importante de que esas preguntas, esas dudas que tengas, las podamos compartir y a la luz de la palabra podemos eh, eh, vislumbrarlo, podemos alumbrarlo, ¿no? Y sea el Espíritu Santo el que nos siga guiando. Ok, creo que hasta aquí, ¿no? ¿Qué hora son? 11:22, siendo las 11:22 de la noche. Damos por culminado esta cita con Dios, que es simplemente un programa que nos incita, nos prepara, nos motiva, nos fomenta, nos da argumento, sustento para encontrarnos con la persona más importante de nuestras vidas, que es nuestro papá que está en el secreto. Muchas gracias, tengan todos muy buenas noches y este video lo pueden encontrar en mis redes sociales, en YouTube como Javier Finaflor. Acá también en este TikTok van a encontrar en la parte donde está el perfil, en la parte inferior un link de YouTube. Ahí están todos los videos, los cuelgo todos los videos ahí. O si no, en el Facebook, como Javier Ricardo Finaflor Martínez, lo pueden encontrar ahí también, ¿no? Como sientan más cómodos. Ahí pueden dejar sus dudas, sus inquietudes, dejar sus comentarios, sus críticas. Aceptamos de todo. Así como Jesucristo aceptó de todo, es decir, así nosotros aceptamos de todo. Porque eso es necesario. Sabemos que lo que es necesario ahorita, Dios ha permitido que todo esté, que no deseen ingresar, porque está bien. Es necesario para ustedes y es necesario para nosotros. Porque Jesucristo dijo, su Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que nosotros le pidamos. Y esto agradecemos a Dios porque, como dijo Pablo en Efesios 5:20, agradezcamos a Dios en todo. Gracias en el nombre de Jesucristo por aprender juntamente con nosotros de parte las escrituras, de parte del Dios, de Jesucristo, del Espíritu Santo, de nuestro papá. Y nos vemos.
Y prepárense en esta cita, entren en esta cita, vayan a la cita, vayan a esta cita. Les aseguro que no saldrán las mismas personas. Ya les dimos la primera pauta, el primer protocolo, vayan a esa cita. No saldrán los mismos, serán transformados a la misma imagen y semejanza del Padre nuestro que está en los cielos. Muchas gracias, tengan todos muy buenas noches. Jesús el Victorioso, despídete de la gente. Ya, hijito. Ok, buenas noches con todos. Totales. Oye. Corto. Ya, corto.